Glorificado el nombre de Dios, bendecido el nombre de Jesús. Bienvenidos amigos televidentes una vez más. Aquí estamos nosotros para servirles a ustedes. Las noticias de Dios salen desde TV Reino, desde Tampa, Florida, para todo el mundo. Bendecimos a cada pueblo que nos mira aún de lejos, porque estamos llevando la palabra de Dios. Somos portadores de las buenas nuevas, portadores del Evangelio. Nos sentimos gozosos de ser encargados, los embajadores de Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Eso es alabarle a Dios. No se puede alabarle a Dios en silencio, ¿verdad? No estamos en contra de aquel que le alaba, dice con el pensamiento, pero tenemos boca y dice la palabra que hay que alabarle con decacordio, con guitarra, con flauta, con todo, pero si no tenemos nada o no sabemos tocar ningún instrumento, nosotros le alabamos con la expresión vocal. Alabado sea Dios, al Dios grande y maravilloso que le servimos. En el día de hoy tenemos un mensaje maravilloso de la palabra, como siempre. La gente nos pregunta acerca del Espíritu Santo y queremos hablar conforme a las Escrituras de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. ¿Es el Espíritu Santo una persona? ¿Es una fuerza activa? No. La Biblia dice que es una persona. Y primero para darle el concepto de persona al Espíritu Santo, nosotros tenemos que, según el diccionario, saber quién es una persona, qué conforma una persona. Una persona es todo aquel que tiene sentimiento, voluntad y decisiones. Hay personas que solo tienen sentimiento, lo hacen todo con el sentimiento y hay un desbalance. Hay personas que todo lo hacen por la voluntad propia, también hay un desbalance. Pero el Espíritu Santo completa todo el concepto, tiene voluntad, tiene decisiones, habla, enseña, exhorta, como nosotros lo hacemos. Usted es una persona, usted habla, usted se comunica. Pues el Espíritu Santo a través de las Escrituras hace lo mismo. Y por eso en el día de hoy queremos hablar acerca de la tercera persona de la Trinidad. La palabra Trinidad no la encuentra en la Biblia, pero a través de la Biblia nosotros encontramos el trabajo del Padre, del Hijo y por ende el Espíritu Santo. Cuando Cristo estuvo en la tierra y se iba, les prometió a los discípulos: yo me voy, pero les enviaré otro consolador que esté con vosotros para siempre. Él había consolado a su pueblo según su ministerio terrenal de 3 años y medio. Y luego, cuando se fue, envió el Espíritu Santo. Pero ¿cómo sabemos que el Espíritu Santo está aquí? Pues la Biblia dice que estaban los discípulos mirándolo a Jesús y de repente una nube lo arrebató y se lo llevó al cielo. Jesús les había dicho: quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos con poder de lo alto y recibiréis, ¿qué? La promesa, el bautismo. Y Dios es un Dios cumplidor. Y dice la Biblia que 10 días después de la ascensión de Jesús, Cristo estuvo en medio de ellos después que resucitó 40 días. 10 días después era el día de Pentecostés, la fiesta de los 50 a los 50 días. Celebraban la fiesta de la cosecha y el día de la fiesta de la cosecha vino el Espíritu Santo y hubo una gran cosecha de almas. En Cristo, en Dios, no hay casualidades. Todo es planeado por Dios. La Biblia es un libro vivo, un libro interesante que nos habla de y nos enseña la mente de Dios. Nos habla de Dios. Y dice la Biblia que estaban ese día en el aposento alto, un sitio donde ellos oraban. Y estaban unánimes esperando la promesa que Cristo les había dado. Les había dicho: no se muevan de Jerusalén. Estaban en los días de fiesta, pero estaban esperando la promesa de Él. Por eso, hermano, cada promesa que Dios le ha dado a usted, espérelo porque vendrá. Espere, Dios le ha dado una palabra, Dios le ha dado la mejor palabra, que es la salvación. Guárdela con temor y temblor conforme dice la Escritura. Y cómo, viviendo en separación del mundo, aunque vivimos
vivimos en el mundo y eso se llama vivir en santidad, separados del mundo. Y dice la Biblia que cuando llegó el día de Pentecostés y ellos estaban juntos, pero unánimes en el mismo espíritu. Hay veces estamos juntos con muchas personas, pero cada uno tiene una opinión diferente. En esta ocasión era todo lo contrario. Estaban unánimes, esperando la promesa. Ellos no sabían, sino que estaban esperando. Y dice, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio, de repente, porque Dios siempre viene mostrándose de una manera maravillosa. Vino y sopló en la casa como un viento recio. No es que vino un viento, como un viento recio. Y nosotros hemos visto las manifestaciones del viento, sea muy apacible o muy fuerte que mueve las cosas. Y dice la Biblia que la casa donde ellos estaban se llenó y se les aparecieron como lenguas de fuego. Sobre ellos se asentaron como lenguas de fuego. Dios hace cosas maravillosas. Dios es un Dios espectacular. Todo lo que hace, usted y yo somos una manifestación espectacular de Dios, porque nos ha perdonado los pecados, porque somos otras personas. ¿Espectacular en qué manera? Porque somos individuos. Mírese la mano. Mire las huellas dactilares, compárelas con su hermano o con aquel que esté a su lado. No son iguales. Cuando vamos a buscar un trabajo, nos envían a traer las huellas digitales, las huellas dactilares. Somos identificados a través de las huellas. Somos individuos. Y de la misma manera, cuando nuestra palabra, nuestra oración llega al cielo, el Señor nos mira y nos escucha como individuos. Cuando le alabamos en la iglesia, nos escucha en adoración como una corporación, como la grey de Él, porque pertenecemos a la iglesia del primogénito, no importa cómo se llame su denominación, somos de la iglesia del primogénito, el primero que resucitó. ¿Y por qué el primero? Porque un día, dice la palabra, que cuando Él venga con voz de mando, con trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, dijo Pablo, no les precederemos a los que murieron, seremos arrebatados juntamente con Él. Dios es espectacular. ¿A qué Dios le sirve? Se llama Jehová. Su Hijo se llama Jesucristo. Se ganó un nombre que es sobre todo nombre. Cuando usted quiera orar por alguien, ore en el nombre de Jesús. No hay otro nombre. Dice la Biblia en Romanos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y eso es lo que hace cada creyente en el mundo entero, confesar que Cristo es nuestro Salvador. Pero cuando le seguimos sirviendo, confesamos que Jesús es nuestro Señor. Sí, Señor, hacemos tu voluntad. Y así estaban en el día de Pentecostés los discípulos, los apóstoles. Y de repente el cuarto, la casa donde ellos estaban, vino como un viento recio y se llenó de la presencia de Dios. Nosotros los creyentes experimentamos eso en nuestros servicios de adoración en las iglesias. En la iglesia desciende una unción tan grande y tan maravillosa que hay veces es visible, hay veces es como una nube, hay veces es como un frío, como un calor que traspasa o que quema. Y ahora dice la Biblia, moraban entonces en Jerusalén varones piadosos de todas las naciones bajo del cielo. Habían venido a la fiesta de todos los pueblos, de muchas ciudades y países cercanos. Y dice que se pusieron atónitos y maravillados los que habían venido, porque ahora dicen, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Qué hablan qué? Cuando el Espíritu Santo viene sobre ellos, se asienta como una flama, como un fuego, como una llama sobre cada uno de ellos. Y dice la palabra que empezaron a hablar en otras lenguas. Por eso los que estaban alrededor dijeron, ¿no son galileos? Queriendo decir, estos no son gente que ha estudiado otros idiomas. Esta gente de dónde hablan otros idiomas.
Pero gracias le damos a Dios. Era el momento culminante del comienzo de la promesa. Jesús les había dicho, quedaos en Jerusalén. Y en este día ellos descienden. Porque dice la Biblia que había de muchos sitios. Estaban los elamitas, los medos, los partos. Toda esta gente de allá del Medio Oriente. Los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Asia. Hay una lista de países que están enumerados. Había gente que hablaba otros idiomas y el Espíritu Santo viene sobre ellos, los bautiza. Eso es lo que se llama el bautismo del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar otras lenguas que se da hasta el día de hoy. En nuestras iglesias, nosotros, el Espíritu Santo nos da para que hablemos en otras lenguas, en lenguas angelicales, lenguas que Él nos da. Es una promesa, es un regalo para usted, hermano. Para usted que quizás está anhelando o que esté en duda, ¿será que todavía en este tiempo el Señor bautiza en otras lenguas? Sí, la misma promesa de hace 21 siglos está vigente en el día de hoy. Usted puede ser bautizado. ¿Pero para qué? Dice la Biblia, y recibiréis poder. Hay una transformación de poder y autoridad cuando nosotros recibimos esa investidura del Espíritu Santo, como le dije, con la evidencia de hablar en otras lenguas. ¿Y para qué es necesario? Seguiremos viendo. Y dice a la Biblia que estaban también los árabes, estaban los de Creta, estaban los griegos. Había venido mucha gente y les oían hablar en otras lenguas y se maravillaban en Dios. Aquí todo lo que hacemos y lo que tenemos, la gloria es de Dios. Nadie se puede llevar la gloria pertenece a Él. Y decía que otros se burlaban diciendo, estos están llenos de mosto. En otra traducción dice, estos están llenos de vino. Pero se levanta Pedro. Hermano, hay esperanza para toda persona. Nos encontramos cada vez y cuando con gente que dice que sirvió a Cristo en un tiempo y se apartó. Pues aquí está Pedro. Todos saben la historia de Pedro. Siguió de cerca a Jesús, fue discípulo de Jesús y aun cuando Jesús dice que va a morir, Pedro, ¿qué le contesta? Señor, que no te pase eso. Si es posible, no, yo no lo voy a permitir. Pero Jesús lo mira y le dice, Pedro, tú dices eso. No pasará, no cantará el gallo 3 veces y tú me negarás. Y dice la Biblia que la noche que tomaron preso a Jesús, Jesús se quedó solo conforme estaba en las Escrituras. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Y dice la palabra que Juan estaba ahí, en el pretorio, ahí donde habían llevado a Jesús. Y vino Pedro y logró entrar. Pero la palabra también dice que cuando lo identificaron a Pedro por la manera de hablar, el cristiano se identifica por la manera de hablar. Cuídese cómo hable. Hable solo lo que conviene. Empiece a tener la terminología de la Biblia. Y dice la palabra que a Pedro le dijeron, tú eres de ellos. Tú eres como el Galileo. Tú eres como el Nazareno, como aquel que van a juzgar. Y dice la palabra que Pedro le negó. Y le negó otra vez, y le negó otra vez, 3 veces. Y entonces dicen las Escrituras que el gallo cantó y Pedro se acordó con amargura que la palabra que Jesús le había dicho. Pero Jesús le da oportunidad y eso es lo bueno de Dios. Nuestro Dios es un Dios de oportunidades. Le ha negado a usted, se ha apartado, hoy es el día para que usted vuelva a los caminos del Señor. Dice la palabra entonces que Jesús lo llama, le da otra oportunidad y le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Y después de eso, de esa experiencia, lo que nos lleva en esta hora es que Pedro se levanta. Ninguno de los otros se levantó. Pedro se levanta y tiene el privilegio de predicarle a los judíos. Y dice la Biblia que les empezó a recordar todas las Escrituras.
Y ese día hubo una cosecha de almas. Ahí nació la iglesia. 3,000 almas fueron arrebatadas para el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque conocieron a Jesús ese día. Y en ese momento nació la iglesia de Jesucristo, la primera cosecha. Pero el Señor les había dicho, fíjese, ellos se convierten en ese día. Los discípulos, eran 120 en el aposento alto. 120 recibieron la promesa, el bautismo del Espíritu. Pero quizás usted está ahí pensando, yo quiero ir a las Escrituras. Quizás usted piensa, pero yo no he recibido el hablar en lenguas como ustedes enseñan, como usted está expresando. ¿Seré yo salvo? La Biblia dice, y voy a ir al libro de Efesios capítulo 1, en Cristo también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Hemos creído en Cristo. Mire lo que dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando conocemos a Jesús, originalmente estamos sellados con el Espíritu Santo. ¿Usted, creyente, todavía no habla en lengua? Esté tranquilo, tiene el sello que nos identifica. El Señor sella a los suyos. Y habiendo creído, guarde esto en su mente y subráyelo en su Biblia, Efesios capítulo 1 y verso 13, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras del Espíritu, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Está sellado con el Espíritu, pero le falta algo más. Ahora pida el regalo que viene del cielo, que es el bautismo del Espíritu Santo. Pero ¿con qué objeto? La Biblia dice, y vamos a ir a Corintios, Primera de Corintios, capítulo 12. Nosotros encontramos que cuando somos bautizados con el Espíritu Santo, el Señor le empieza a regalar dones a la iglesia. Ya le ha dado los dones. Las iglesias están llenas de hombres y mujeres que tienen dones del Espíritu. Capítulo 12, Primera de Corintios, y dice que hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. Hay diversidad de ministerio, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de operaciones. Si tuviéramos un tiempo grande, podríamos hablar extensivamente lo que son los dones, los ministerios y las operaciones que hace el Espíritu Santo. Pero cada uno de vosotros les ha sido dado la manifestación del Espíritu para provecho. Recuerde que la Biblia dice que somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces cada uno o todos somos necesarios en la iglesia del Señor. Todos somos necesarios para hacer el trabajo que nos ha encomendado. Por eso es que unos hacen una cosa y otros hacen otra. Dice la palabra que a uno les es dado fe por el mismo Espíritu. Hay hermanos que Dios los ha bendecido con un don de fe. Porque hay que saber discernir que desde que el niño nace, el bebé, la niña o la bebé, la nena, cuando nace, pues tiene fe. Eso es parte de ser humano. Cuando nosotros conocemos a Cristo, ahora tenemos una fe grande en Dios. Pero cuando el Espíritu Santo nos da fe como un don, entonces la cosa cambia. Nosotros tenemos muchos testimonios acerca del don de fe. Y dice la Biblia que a otros les es dado hacer milagros. Por eso es que usted va a las iglesias y encuentra, o en el mundo entero, hermanos, hermanas que tienen el don de milagros. Oran por alguien, le ponen la mano y la persona es sanada. Eso es un don específico de parte del Espíritu Santo. Sin embargo, todos podemos ponerle la mano a un enfermo y en el nombre de Jesús y se va a sanar. Quiero que establezca la diferencia entre lo que es el ser lleno del Espíritu Santo, el tener fe en el Espíritu y creer, y otra muy diferente, tener
los dones del Espíritu. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la Biblia que a otro le es dado profecía. No la profecía que encontramos ahí a cada momento en una revistita de esas que no vamos a hablar de ella. Perdóneme. A otros dice discernimiento de espíritu por el Espíritu Santo. Es un don el tener el discernimiento, un don, aunque todos los creyentes tenemos discernimiento. ¿Qué es discernir? Discernir es poder ver en el Espíritu lo que está pasando con una persona o en un país o en una ciudad. Eso viene de Dios. A otros, dice la palabra, diversos géneros de lenguas. Hay hermanos que solo hablan en lenguas y que no tienen la interpretación. Pero ore, hermano, si usted lo tiene, para que reciba la interpretación de esas lenguas que usted habla o del otro hermano que está hablando. Esto es un regalo de Dios. Dice la palabra, pero estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Los dones no los escogemos. Los dones, los regalos, vienen de parte de Dios y como Él lo da. Pero ¿qué es la profecía? La profecía es para exhortar, es para animar y es para edificar. No es para adivinar. El pueblo de Dios cuando recibe el bautismo del Espíritu Santo no es un espíritu de adivinación. Ahora hay mucho mal testimonio y tenemos que reconocer que muchos se han apartado y se les ha vuelto un espíritu de adivinación. Pero hermano, yo le animo desde aquí a usted que solo mire a Cristo. Usted ha oído un mal testimonio de alguien, deseche todas esas cosas y siga mirando a Cristo. Vuelva hacia las Escrituras, mire las Escrituras y va a encontrar que solo en Cristo hay la perfección y solo aquellos que servimos y miramos a Cristo, como dice la Escritura, hay que mirar al blanco de la suprema vocación, el cual es Cristo. Nosotros le miramos. Él es nuestro ejemplo. Dice la palabra también que habla Pablo. A mí me gusta el apóstol Pablo cuando habla y dice de una manera que hay mucha gente, quizás lo que usted ha visto, hay mucha gente que solamente habla en lenguas todo el tiempo. Las lenguas o el hablar en otros idiomas son para edificación personal. Pero por eso necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos dé la interpretación, porque si viene, dice el apóstol Pablo, si viene un inconverso de afuera, si viene otro de otro lado, si no entiende esas lenguas o ese idioma, ¿a qué le podrá decir amén? Yo tengo un testimonio acerca de, voy a tratar de hacerlo corto. Hace muchos años en la iglesia vino una jovencita, había invitado a su jefe que era de esos países árabes. Él le dijo, yo entiendo un poquito de español, pero voy a ir. Hermanos, y ese día en el servicio el Espíritu Santo cayó, lo que nosotros llamamos cayó de tal manera que la unción se regó en la congregación y se levantó un hermano y habló en otras lenguas. No hubo interpretación en ese día. De repente, después de la prédica, el jefe de la jovencita se fue. El día lunes, cuando ella fue a trabajar, el jefe le dijo, hasta quiero despedirte del trabajo. Y ella le preguntó, ¿pero por qué? Porque tú le contaste a aquel hombre que se paró en tu iglesia y en mi idioma me dijo que yo era un pecador. Eso lo hizo el Espíritu Santo, porque se vino directamente a trabajar en el corazón del hombre. Eso es lo que hace Dios. Hablamos hay veces lenguajes, en mi experiencia yo he visto lenguajes de otros países y otras veces lenguajes angelicales simplemente, que es para conectarnos con el Dios grande y maravilloso. Por eso usted pida el regalo que Dios le da. Pero el apóstol Pablo dice que aparte de estos dones, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y hiciera todas las cosas, si no tengo amor, vengo a ser como el metal que resuena y el címbalo que retiñe. Por eso les dice, yo los conduzco a un camino mejor, el del amor. Sobre todas las cosas,
tenemos que estar basados en amor. ¿Por qué? Dios es amor y en nosotros habita Cristo. En nosotros habita el Espíritu Santo. Permítale al Espíritu que usted pueda tener y dar el fruto que Él anhela, porque este cristianismo es por fe. Este cristianismo es por fruto. ¿Cuál es el fruto suyo? ¿Cuál es el fruto mío? Tenemos que analizarnos todo el tiempo y querer dar el mejor fruto. Yo voy a orar con usted pidiéndole al Señor que si no tiene el bautismo todavía, por fe, desde el día de hoy usted esté a la expectativa para que Él se lo dé. Ore conmigo. Padre, te damos gracias en esta hora. Hemos leído tu palabra. Estamos parados en la brecha, Señor, por los televidentes que anhelan el bautismo del Espíritu Santo. Nosotros te pedimos desde aquí que tú le dejes ese regalo que tú has prometido y que puedan ser investidos de poder para asimismo poder luchar contra el enemigo y evitar, Señor, caer en pecado. Oh Dios eterno, gracias. Te pedimos que tú repartas y regales de tus dones, porque cada uno de los televidentes es parte de tu cuerpo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Si usted hizo la oración con fe, crea, empiece a orar y a esperar que el Señor le dará el bautismo del Espíritu Santo. Y si usted ha sido bautizado y hace tiempo que no habla, empiece a pedirle al Señor, dame otra vez el hablar en lengua y revélame y déjame saber cuál de los dones es el que tú me has dado para poder yo trabajar en el ministerio tuyo como tú quieres. Y si Cristo viene hoy, que nos podamos ir con Cristo. Los teléfonos aparecerán allí durante todo el tiempo. Llámenos, que estamos dispuestos para ayudarle, para conversar con usted y para servirle sobre todo porque somos siervos de Cristo. Le damos gracias. Haga planes para la próxima semana, el domingo próximo, para que usted vaya a la iglesia. Le bendecimos desde Canal 30.3 TV Reino en Tampa, Florida. Dios le bendiga y Dios le guarde. Hasta la próxima.